tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición del resumen. Cerrando una semana muy intensa, realmente intensa, donde se completaron prácticamente todas las comisiones de la Cámara de Diputados. Hubo reuniones informativas, hubo también mucha información que tiene que ver con la otra Cámara, que es el Senado, donde bueno, se generó toda una polémica a partir de la sesión en la cual, además de aprobar una serie de pliegos, bueno, se aprobó un aumento de dietas. Bueno, eso dejó mucha polémica para analizar, pero también hay mucha información relativa a la ley de leyes hoy por hoy, que no es el presupuesto, sino a esta altura de la situación, es la ley que más le interesa al oficialismo, o las leyes que más les interesan al oficialismo, que es aprobar la ley de bases y el paquete fiscal. Bueno, hubo muchas novedades esta semana y bueno, ya hay una suerte de cronograma respecto de lo que va a suceder con la misma y cuándo va a llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Y bueno, les presento a quienes hoy me acompañan. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, José? ¿Todo bien? Bueno, ¿Todo terminando bien? una semana de mucho trabajo en la Casa de las Leyes, mucha actividad parlamentaria, por supuesto, y con esto me refiero a que, bueno, más allá de que pasaron ya las constituciones de las respectivas comisiones, bueno, se está esperando que pueda llegar al recinto, esto que vos decías, ¿no? Para el 1 de mayo, todo lo que es ley bases. Por lo tanto, bueno, va a haber de alguna forma que apurar los trámites para que todo se dé en esta última semana y media casi. Así es. Así que bueno, mucho trabajo con eso. Tenemos la semana que viene también actividad de comisión, va a haber 2 comisiones importantes. Una de ellas, por ejemplo, es legislación penal y seguridad interior, con un proyecto que en realidad son 4 proyectos, un paquete de proyectos que fue presentado por el Ejecutivo, por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Así que bueno, eso y otros temas más muy importantes. De todo eso vamos a hablar a lo largo de esta hora y saludamos también a Fabián. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Hoy. Felicitaciones por el acontecimiento que vivió el Salón Azul, el Senado, el día martes. Fue el martes, sí. El martes, sí, con las premiaciones. La verdad que muy contento se te veía allí entregando los diplomas. Y efectivamente se vienen semanas de mucha labor aquí en la Cámara de Diputados con un gobierno corrido por el plazo que se impuso el propio presidente de la Nación el 1 de marzo cuando habló del Pacto de Mayo, el 25 de mayo próximo, para que quedan poco más de 30 días. Y en función de esto, un tratamiento para la semana próxima de la ley de bases, una ley de bases que se tomará, según lo que me dijeron, que supongo vos tendrás la misma información, José, se modificará el dictamen anterior, sobre ese se trabajará y será esto la semana que viene. Lo mismo que el paquete fiscal y la reforma laboral, que también tendrán parte en esa discusión. Habrá de alguna manera una centralidad en los cambios, no en el tratamiento de toda la ley base que ya fue analizada. Y la conclusión sería llevarla, porque uno calcula que en una sola jornada sería difícil que se apruebe, 28 y 29 y 30 de abril, ¿no? Así es. Esas son las expectativas que por lo menos tiene el oficialismo. Y habrá que ver si efectivamente se cumplen en función de un calendario que se vino posponiendo, se vino dilatando. ¿Pero por qué? Porque Casa Rosada, en este caso Guillermo Francos, estaba haciendo un laburo meticuloso con cada uno de los posibles aliados, recibió prácticamente a toda la oposición acuerdista. Los últimos en llegar fueron el conjunto de diputados que responde a Innovación Federal, y con ellos cerró un camino, un recorrido en el cual destacan el diálogo, destacan el trabajo colaborativo y las expectativas en que efectivamente esto pueda concluir con un voto favorable en el recinto durante su tratamiento. José. Así es, se trató de hacer las cosas de un modo diferente de lo que fue el tratamiento anterior, que es lo que corresponde, porque bueno, si falló algo, se trató de encontrar las maneras de, bueno, encontrar los caminos. Recordemos, esta ley ya había tenido una aprobación en general, o sea que el tema había fracasado cuando fue el debate de los incisos, y entonces ahí encontramos una novedad respecto de lo que va a ser el próximo análisis de la nueva norma, que será, no se va a votar. Recuerden ustedes que nuestros seguidores van a decir algo que les habíamos recomendado desde aquí humildemente, habíamos dicho, los incisos no se votan.
Entonces, bueno, ahora no van a votar incisos, ni sé si van a ser introducidos dentro de la ley, que es lo más conveniente, que no lo haga. Y que tampoco se va a votar por artículos, sino por capítulos, que va a ser todo un trámite más ágil. Por eso confían en que en 2 días, en los días que mencionaba Fabián, 29 y 30, se pueda avanzar con la ley. Y como decía Lourdes, que se pueda llegar al 1 de mayo, allá por la madrugada, bueno, celebrando la primera ley. Ya hubo aprobaciones durante esta gestión. En el Senado se aprobaron ya leyes, ya tienen sus leyes esta administración. Pero bueno, la primera ley realmente de esta administración es esa. ¿Y qué ley? Sí, claro, por supuesto. Sí, y paralelamente que, bueno, ya se empiecen a encaminar comisiones también en el Senado, ¿no? Claro, para esa forma poder apurar todo antes del 25 de mayo. Por eso. Y si hablas del Senado, de la otra novedad también es que el 15 de mayo va a estar respondiendo en la Cámara Alta el jefe de gabinete en su primer acercamiento, approach, aquí al Congreso Nacional, una cuestión que está arreglada por el artículo 101 de la Constitución Nacional y de alguna manera había algunas diferencias acerca de si efectivamente iba a responder preguntas improvisando en el recinto. De jefatura de gabinete me dijeron que seguramente sea así y que la cantidad de preguntas ronda la friolera de 2.400. ¿Cómo se nota que usted está haciendo su trabajo y está escuchando muchas reuniones con respecto a lo que va a ser la nueva base naval en el sur? Porque ya está diciendo approach. Está practicando el inglés. Está en todos los detalles, ¿no? Perfecto. No soy solamente yo. Ahí debe estar muy atento, por supuesto, a todo eso. Bueno, ahora nos dan un crédito de 40 millones de dólares para comprarles pero ¿cómo lo vas a practicar? Olvídate. Olvídate. Y recordemos también ayer, bueno, se produjo el debut, digamos, o la presentación formal de lo que es el paquete fiscal, que el nombre es Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Esa va a ser la otra ley que se va a debatir paralelamente con la ley de puntos, la ley de bases y puntos de partida. Y ayer hubo un desembarco de numerosos funcionarios, llamativo, algunos conocidos como por ejemplo la Claudia Balestrini, que es la subsecretaria de Ingresos Públicos, de Hacienda. Pero el que habló fue uno solo, fue el Carlos Huberman, solamente que a mí en particular, que yo lo estaba tomando, realmente me resultaba muy fácil de tomar, porque era bastante didáctico y pausado. Qué importante en un economista. Uno dice que cuando un economista no lo entendés es porque no quieren que sepa lo que está diciendo. Totalmente, eso es un detalle que yo no sé si yo creo que le suma, sí, seguro que le suma. Pero realmente para el periodismo que lo tomaba atentamente, y él, por ejemplo, hizo un detalle que lo vamos a comentar, que él dijo, por ejemplo, para conocer un poco qué es la ley de las medidas fiscales paliativas y relevantes, lo repito todas las veces que pueda para ver si nos lo aprendemos. Y hay que decirlo bien. Sí, tenemos 2 semanas para aprenderlo. Son 8 capítulos, el primero es moratoria, el segundo es el blanqueo. Él fue detallando en las características de cada uno. En líneas generales es todo muy parecido a lo que era la ley, el proyecto que se conocía hasta ahora. El tercer capítulo es bienes personales. El cuarto, ahí es eliminación de transferencia de inmuebles. Eso también. El quinto, ahí sí tiene cambios porque es el impuesto de ingresos personales, o sea, ganancias, cuarta categoría. Ahí sí están las grandes diferencias. Bueno, explicó un poco las modificaciones que había. El sexto es el capítulo dedicado al monotributo. El séptimo, las transferencias fiscales al consumidor. Ahí puse fiscales, ¿no? Y ahí traté de abreviarlo, no me acuerdo qué es la transparencia fiscal. Y sé por qué es, ahí está. Es para que, por ejemplo, que cuando se presente en las facturas que se le entreguen, diga el IVA aparezca discriminado para que uno sepa, y hay una recomendación a las provincias y municipios para que también todos los impuestos que le pongan lo agreguen ahí. Y gracias por recordarte qué quería decir Y el octavo es otras medidas fiscales, todo lo que quedó sobre. Sí, ahí hay discusiones, por supuesto, que se van a dar, y de la mano de lo que tiene que ver con la desaparición de ganancias, digamos, para algunos sectores, de bienes personales, algo a lo que se oponen algunos sectores como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda de los Trabajadores.
Habrá que ver qué pasa con el monotributo también, porque allí las escalas no son muy elevadas. Sí, ahí hubo un cuestionamiento. Y deja a mucha gente rápidamente incluida dentro de responsables y criptos, con la consabida penalidad que significa para cualquier trabajador que eventualmente pueda tener un ingreso un poquito mayor. En fin, en síntesis, y bueno, por supuesto la discusión de ganancias, que ahí no está saldada, con algunos gobernadores que sostienen la necesidad de que no se aplique. Creo que Nacho Torres sigue sosteniendo que el impuesto a las ganancias no se retrotraiga, mientras que otros lo consideran un aporte significativo porque no solamente por el dinero que implica, sino porque además no tienen muchos trabajadores que estén influidos por este descuento, y allí tenés como una zona fundamental que es el norte del país, el centro que es la mitad y el sur que está en contra, digamos. Esos serían los 3 territorios en los cuales podés dividir el impuesto a las ganancias. A pesar de que es progresivo, sí, efectivamente, ¿no? Es progresivo, debería haberlo, pero empieza muy abajo, ¿no? Empieza en 1.200.000 pesos, si no recuerdo mal, con un 5% de alícuota sobre el diferencial. O sea que no es mucho dinero. Si vos ganás 1.300.000, se aplica un 5% sobre los 100.000, estás hablando de 5.000 pesos. Y un dato más respecto de ganancias que mencionabas, los pisos los mínimos no imponibles son 1.800.000 para los solteros, que es lo que siempre se había lo que se venía manejando en los últimos días, y para los casados es 2.300.000, por lo que dijo el... Muy poca distancia. Claro, sí, pero aparte, en realidad se había hablado siempre de 2.200.000, ahora se llevó a 2.300.000, que sí, sigue siendo bastante cercano. Pero bueno, veamos aquí, hablábamos de muchas reuniones de comisión que hubo durante esta semana, y veamos lo que nos decía el diputado Martín Tetaz, que es justamente luego de una de las actividades de una de las comisiones, justamente la que él preside. Todo el mundo está hablando del problema de las prepagas, de cómo reventó una punta del sistema de salud, pero la semana pasada estábamos hablando de la crisis asociada al dengue. Hace no muy poco, con la pandemia también pudimos poner el foco en el sistema de salud y darnos cuenta que hay superposición de sistemas entre las obras sociales, las prepagas, los hospitales, las clínicas privadas, un problema enorme de formación de tarifas, de regulación del sector, de duplicación de recursos, y al mismo tiempo de gente que no está cubierto, que tiene distintos, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en Argentina. Si vos tenés una preferencia para comprarte un auto y ese auto es un auto más caro y vos tenés la plata para pagártelo y es mejor que el mío, está perfecto. Ahora, si vos sos un ciudadano igual que yo, no entiendo por qué tenés que tener una salud mejor vos que la que tengo yo o que la que tiene otra tercera persona si es que le pasa algo o tiene algún problema de salud. Entonces tenemos que trabajar mucho para reconstruir un sistema de salud que sea más equitativo e inclusivo. Queremos emerger de esta reunión y de otras que van a seguir con un conjunto de propuestas concretas para resolver los problemas que tiene el sistema de salud. Bueno, hay un problema de asignación de recursos, como te decía recién, muy ineficiente. Vos pensás que lo acabamos de ver recién, ¿no? Con la crisis, la devaluación produjo un estallido, por ejemplo, en los remedios, que son uno de los insumos principales del gasto de salud, y no hay razón por la cual en Argentina se paguen muchos remedios, 3, 4 o 15 veces, en el caso de algunos oncológicos, más caros de lo que se pagan esos mismos remedios en países vecinos. Hay un problema de patentes del sistema que ya están vencidas y que acá se siguen cobrando y facturando como si fueran remedios que tienen su patente al día. Hay, además de la cuestión de la crisis de los remedios, hay una crisis en el sistema de atención, hay ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que se atienden en la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto los hospitales de la ciudad de Buenos Aires no dan abasto, pero tampoco lo dan los del conurbano, por eso están rebalsando y la gente viene a atenderse acá. Es decir, una crisis integral del sistema de salud que ahora acaba de ser la gota que rebalsa el vaso, la cuestión de las prepagas. Es decir, evidentemente nos dimos cuenta que hay gente pagando 300.000, 400.000 o 500.000 pesos por mes para tener una atención de salud mejor, y así todo no la tienen, así todo no se cumple con los prestadores. Entonces evidentemente hay mucho intermediario haciendo negocios con la salud y hay poca salud para la gente. Este es un trabajo que
de manera integral hacemos con muchos diputados radicales, con el Partido Radical en particular, pero que no acota de ninguna manera la participación al propio radicalismo. La idea siempre es ser amplio y discutir ideas, no importa de dónde vengan. Hoy hay justamente en el panel un ex ministro de Salud de la Nación que está invitado, que es el doctor Rubinstein, pero hay otras personas que provienen de otros espacios políticos y nos parece bien que todo el mundo participe y pueda dar su opinión. Y ahí escuchamos a Martín Tetaz, quien es flamante presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, justamente que se reconstituyó ayer, porque en realidad ya estaba constituido. Todos nos sorprendimos cuando vimos que en la agenda se había agregado la presentación de esta comisión. Fue una reconstitutiva, digamos, quedó él de presidente de la comisión, quedó Sergio Palazzo vicepresidente y la diputada Capozzi es vicepresidenta segunda, y él organizó una jornada justamente ayer con la presencia de invitados donde hablaron, entre otras cosas, de este tema de obras sociales y bueno, la cuestión de las prepagas, que son temas absolutamente candentes en esta actividad, en estas comisiones. Sí, el tema de la medicina, que todavía falta resolver. El gobierno ha anticipado una medida, pero en estos momentos las empresas se niegan por ahora a devolver justamente estos pagos. Desde la economía plantearon la necesidad de que se reintegre el dinero cobrado de más. Plantean una devolución en 7 cuotas, si no recuerdo, equivocadamente. Habrá que ver cómo evoluciona, porque además hay un tema allí que tiene que ver con los medicamentos y el valor que ha aumentado libremente, que también compromete. Si reducís el valor de la cuota, que efectivamente fue liberado por el DNU, al igual que los medicamentos, y no haces una cosa para compensar la otra, vamos a estar en un problema serio. Así es, sí. Y hablábamos de las comisiones, bueno, las comisiones que fueron esta semana. Después vamos a hacer un repaso de lo que fue la actividad en comisiones, las que terminaron de conformarse, porque bueno, las 46 comisiones están conformadas, pero haciendo la referencia de que bueno, está en litigio de alguna manera o en discusión lo que sucede y sucederá en la Comisión de Juicio Político, que nos atrevemos a anticipar que bueno, esto va a quedar resuelto para el mes de mayo, recién después de que se vaya aprobado, que ya se conozca la suerte de lo que va a ser la ley de bases. Pero veamos qué es lo que va a pasar en la próxima semana, justamente en la agenda de comisiones, que ya, como todos los viernes, empieza a poblarse de actividad. Lourdes, ¿vos tenés lo que va a suceder con las comisiones? Sí, así es. Bueno, para el día miércoles 24 de abril a las 14 horas tenemos legislación penal, esta comisión, en este caso donde fueron invitados el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, doctor Carlos Alberto Monfroni, y el director nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, el doctor Fernando Soto, quienes abordarán sobre modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden político. Estos cuatro, en realidad este paquete de cuatro proyectos que fueron presentados, que uno de ellos, por ejemplo, es esta conocida como ley antimafias, que había sido en su momento también encarada por, o impulsada, encarada no me gusta mucho la palabra, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. También la unificación de condenas y concurso de delitos, legítima defensa y cumplimiento del deber. Hay que decir que los firmantes en este caso son el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros Nicolás Posse y por supuesto su impulsora, la ministra de Justicia Patricia Bullrich, y además Mariano Cunio Libarona, de Justicia Cunio Libarona y Bullrich de Seguridad. Ahí está respectivamente organizado. Bueno, esto también se refiere, por supuesto, al resguardo fronterizo, por ejemplo, uno de los temas, contra lo que es el narcotráfico y el narcocrimen. Bueno, la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, la reincidencia, la reiterancia y el concurso de delitos, así como la unificación de condenas. Estos son algunos de los temas también muy importantes que se van a estar tratando, y luego a las 16 horas se va a terminar de conformar el plenario con seguridad interior. También es una actividad que va a ser, en este caso van a estar llegando estos invitados para referirse principalmente a la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, algunas modificaciones a la ley
26.879. Así que bueno, va a ser una semana y sobre todo un día miércoles, bastante cargado en materia penal y también de seguridad, un tema que ya también venía estando pendiente y que también de alguna forma se pensaba, bueno, si se iba a debatir posiblemente en el recinto con lo que era ley bases, paquete fiscal, tema seguridad, que era algo como que estaba rondando ahí que iba a pasar. Bueno, ya que esta semana se trate en comisión, o la semana que viene, mejor dicho, bueno, es un inicio. No creo que se trate con la ley bases, pero no, quizás sería demasiado. Quizás pueda quedar después para capaz unos días después, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, amerita un debate porque, bueno, son temas bastante importantes. Sí. Recordemos, bueno, que son las comisiones, las dos comisiones son presididas por gente del PRO y cercana a Patricia Bullrich. Justamente la legislación penal es presidida por Laura Rodríguez Machado, se conformó, me parece, esta semana. Sí, creo que sí. Y legislación de seguridad interior es presidida por Alejandro Bongiovanni, que es del PRO de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, y los dos bastante cercanos a Patricia Bullrich, que bueno, tiene un poco entonces que ver que obviamente que haya afinidad entre todos los sectores para un tratamiento más afín y más atento a los requerimientos del Ministerio de Seguridad. En este caso, recordemos que hay siempre se habló de un paquete de 6 leyes, de 6 leyes de seguridad. Hay una quinta que que habría que ver cuál es la que queda en el camino, que no está incluida en este paquete de 4 leyes. Sí, eran 5. Eran 5, pero leyes. Se le había sumado una sexta que ya no viene con el paquete de seguridad, sino que es la de la ley penal juvenil, la baja de imputabilidad, con el del Ministerio de Justicia, que sigue en elaboración. Si bien habían dicho que bueno, ya estaba en camino al Congreso, en realidad está elaborándola porque bueno, es una ley que bueno, va a dar mucho que hablar, va a dar mucho que discutir seguramente. Y para sumar a este tema de la probable sesión, recordemos que la oposición quiere realizar un emplazamiento. Sí. ¿Se lo advirtieron ayer? Se lo advirtieron el día miércoles durante la reunión que llevó adelante Brunner Koenig con el tema de la movilidad jubilatoria. Y hay mucho acuerdo, bastante acercamiento entre radicales, Unión por la Patria, el FIT, la coalición cívica, para que se pueda alcanzar esa mayoría necesaria y de alguna manera decir lo que dijo Germán Martínez en esa sesión, en el sentido de obligar a José Luis Espert a convocar a la discusión en la Comisión de Presupuestos, pues porque es la que tiene la llave para que se avance en el trámite y en la definición de un dictamen. Así que esa parte va a estar también peleadita en el recinto cuando se trate de la ley base. Y ayer, justamente en la reunión de Presupuesto y de Hacienda, se lo dijo en la cara, porque el que avisa no traiciona, Germán Martínez se lo anticipó a José Luis Espert, que en el transcurso de la sesión, de la próxima sesión, van a llevar, se presenta así, como un 190. Y eso es el emplazamiento. Pero bueno, ahora nos están emplazando a que hagamos una pausa y después seguimos con muchísima información que tenemos para esa última media hora. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara.
el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con el resumen, cerrando una semana muy intensa, con muchas novedades que, bueno, como veníamos anticipando, todo lo que va a suceder a lo largo de la próxima semana, pero bueno, en el transcurso se están presentando muchas iniciativas, mucha actividad, y sobre una de ellas, motorizada por la gente del socialismo dentro de Hacemos Coalición Federal, es la que nos va a comentar Fabián. Sí, así es. Recordá, José, hace unos días se dio prácticamente en paralelo las declaraciones de
Bertie Venegas Lynch, acerca del trabajo infantil, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Con respecto a que le era más útil quizás a su familia que estuviese en un taller. Más o menos es una aproximación a lo que digo. Sucedió toda una cuestión de idas y vueltas, inclusive el presidente hablando mal de una colega a partir de esa entrevista que le hizo Romina Mangel. Y en paralelo a esto, no sé si de casualidad o por timing político, la diputada por el socialismo Mónica Fein planteó una ley que tiene que ver con la prohibición de importar productos en los cuales intervenga justo la mano de obra infantil. Si uno se puede analizar el mapa global y lo que ha significado la transnacionalización de las empresas, la producción a escala de diversas compañías que producen prendas a millones en algunos países asiáticos o africanos, inclusive la de Latinoamérica, donde no está reprimida la participación de los niños, son una mano de obra importante porque abarata muchísimo el costo de producción. Claro. Entonces, este es el tema, de alguna manera, que plantea la diputada Fein. La globalización, un mundo económico en el cual la interrelación en el mundo no distingue fronteras para distintas compañías, así como no sabemos bien dónde está el origen de cada una de ellas, cómo hacen para evadir impuestos. Bueno, también de alguna manera la cuestión de la producción y la mano de obra infantil está metida dentro de esto. Y el cálculo es que son aproximadamente 160 millones de niños menores de 16 años los que participan en esta industria. ¿Y eso está blanqueado de alguna manera? O porque vos cómo sabes que ese país al cual le vamos, o esa actividad, tiene trabajo infantil? Bueno, es una cuestión que justamente a la que apunta la diputada, en el sentido de generar lazos con organizaciones de cada uno de estos países, investigaciones que conduzcan de alguna manera a impedir la entrada de estos productos en la Argentina. Eso es el quid de la cuestión. Justamente ahí está lo difícil y lo complicado, porque no es que se trata de impedir todo lo que llegue de esa tierra, de ese país, sino solamente aquellas empresas que están vinculadas con la producción en la cual los niños tengan que ver. Creo que eso es lo fundamental a lo que tiene idea. Esa cifra estremece. Sí, pero creo que de alguna manera refleja lo que es en el mundo la población de niños que efectivamente están trabajando en ese sentido. Bueno, debería designarse, dice el proyecto, también una autoridad de aplicación, como comúnmente se haga, y en ese sentido, bueno, ahí tendrían que confluir varios factores, ¿no? Por un lado, el tema de la producción, por otro lado, lo que tiene que ver con el mundo del trabajo también, porque estamos hablando justamente de prohibir la participación de ellos. 1 de cada 10 niños en todo el mundo trabajan en eso. Estamos hablando de 160 millones, es el 10%, 1.600, una población de casi 7.500 millones de habitantes, es indudablemente una marea humana, ¿no? El porcentaje estremece más todavía. El 10%. Y yo creo que, bueno, se refleja de alguna manera en la cotidianeidad nuestra, ¿no? Claro. O sea, a pesar de que nosotros tenemos en ese sentido leyes avanzadas, tratamos de incentivar y generar a lo largo de todos estos años una cultura por el estudio. Bueno, hay un momento en que quizá la necesidad extrema hace que los chicos no vayan efectivamente al colegio. También, más de una cuarta parte, escuchá, de niños de 5 a 11 años y más de un tercio de los niños de 12 a 14 que están en trabajo infantil están en la escuela, reitero. Más de una cuarta parte de niños de 5 a 11 años y más de un tercio de 12 a 14 años están fuera de la escuela. Y, está fuera de la escuela por este tema. Claro, por el trabajo. Por el trabajo, claro. Exactamente. Y las penalidades, bueno, ¿cuáles podrían ser? Fundamentalmente que no entre ese producto o esa empresa desde esas fronteras lejanas, ¿no? Desde esos países que tienen vínculos comerciales. Y te lo voy a leer un dato más. En septiembre de 1990,
la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, a través de la ley número 23.849, y en 1996 el convenio 138 sobre la edad mínima de admisión de empleo por medio de la ley 24.650, y en 2001 el convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación con la ley 25.255. Estas son la legislación y las leyes nacionales en las cuales la diputada Mónica Fein basa el desarrollo de su trabajo. Creo que es algo para tener en cuenta. Seguro, claro. Está claro que es difícil, que es un trabajo, si vos querés, delicado, que tiene que reunir mucha información, pero para eso están los diputados y para eso están el conjunto de trabajadores de la Cámara, los asesores, aquellos que de alguna manera llevan adelante cada uno de los proyectos. Me parece que es una buena iniciativa y sería necesario, de alguna manera, impulsar lo que se conoce como las transacciones, de alguna manera, nobles, el comercio limpio, en el sentido de que no es aquel en el cual están incluidos, en este caso, la mano de obra de los niños, José. Así es, bueno, es una muy buena iniciativa de la diputada Mónica Fein. Esperemos que, bueno, veremos a ver si prospera. Esa legislación tendría que ingresar justamente por la comisión que preside quien veíamos en la primera parte, Martín Tetaz, justamente. Y ya que estamos hablando de la cuestión laboral, bueno, recordemos que dentro del debate de la ley de bases va a estar incluida la reforma laboral. Esa va a ser una de las novedades que va a tener este renovado debate de la ley de bases, por lo que se pudo conocer la prensa parlamentaria en las últimas horas. Bueno, va a estar integrado dentro del proyecto de ley de bases, no como proyecto paralelo, porque había una posibilidad, si uno, como habíamos visto, que ya el radicalismo había presentado un proyecto directamente, a ver si y que había sido un tema de debate intenso en el último tratamiento. Por esa razón, entonces, si a lo mejor se presentaba un proyecto, no, va a tener 3 puntos de esa iniciativa, van a ser incluidos dentro de la ley de bases. Lo que dice, va a estar incluido el cese, el periodo de prueba y multas. ¿Qué son esas partes? Son las multas, tienen que ver con la reducción de la litigiosidad, que es una de las cuestiones que se va a implementar dentro de esta norma. El tema del cese es mecanismos sustitutivos de indemnización, o sea, el fondo de cese laboral. Sí, la famosa mochila de alguna manera y la experiencia que se trae de la Unión Obrera de la Construcción, los trabajadores de esa rama que van acumulando en función de que tienen que turnarse o cambiar caminar por distintas empresas a lo largo de su recorrido. Una iniciativa que por lo que habíamos comentado en otros programas, sí, es un tema que es muy bueno para determinados sectores. Es una experiencia muy buena que tuvo la UOCRA, por ejemplo, que es la que tiene implementándolo. No necesariamente para todos los sectores, entonces sería bueno contemplarlo, porque el hecho de que, bueno, una cosa es que en ese caso al trabajador se le retiene una parte de su sueldo, digamos, como sería un impuesto que va a ese fondo de cese laboral, solamente que se conforma, pero bueno, hay actividades, por ejemplo, aquellas actividades donde las empresas te tratan de retener, que en general no tienen. Porque si no tiene que hacer todo un proceso nuevo de educación, de conocimiento. Claro, no. El otro es quizás siempre el mismo tipo de trabajo, podés trabajar en distintas superficies, en distintos terrenos, pero utilizar una máquina quizás es lo mismo. Hay mucha rotación, eso es la UOCRA, eso es, por ejemplo, el comercio, es otra de las actividades también. Yo le sumaría al periodismo también, a lo mejor, habría que verlo en todo caso. Y el otro es el periodo de prueba, que se va a llevar a 6 meses. Sí, se va a alargar y, bueno, una cantidad... ¿Qué tema ese, no? También. Sí. Ahí siempre está el discernimiento, si hay un aprovechamiento de parte del empresario o no. Se sabe que algunas empresas sí lo hacen, inclusive con los 3 meses. Sí. O sea, toman los 3 meses y para no... de alguna manera incorporarlos en su costo, lo rotan, especialmente las empresas que tienen
justamente una formación menor, digamos, ¿no? Claro, claro. Entonces, en vez de incorporarlo a su plantilla, lo que hacen lo dejan de lado y vuelven a incorporar a otro. Es tan difícil, digamos, el volver a empezar. Claro, ¿no? así es, sí, justamente. Y la idea un poco es también, esto es un punto intermedio, porque se quería que fuera un año. En realidad, Claro, claro. actualmente es de 3 meses, bueno, se llega a un punto intermedio, que es un poco toda la negociación que se está estableciendo con esta ley de bases, justamente que se va entonces, todavía no está en el temario, a lo mejor al final del día, de este día viernes, aparece una convocatoria. Para el miércoles, ¿no? Puede ser, o el martes, O pero el bueno, martes. está bien que vos digas, decía el miércoles. El martes, no sé si yo creo que el martes no va a ser, a mí me han dicho que iba a ser el miércoles. puede ser el miércoles, que no se encimará en todo caso con la sí, marcha. se va a encimar, pero no importa, te lo digo con las... ¿Miércoles o jueves? Porque también sonaba el jueves. No podés, claro, pero yo no perdería el miércoles Claro. también, Sí, es porque verdad, son puede dos ser leyes excelente. aparte, Sí, que por supuesto. tenemos un plenario de legislación general, va a ser presupuesto y hacienda y asuntos constitucionales, y ya les confirmo que va legislación general con nuevo presidente, va a tener, no va a ser... No va a ser Bornoroni. Bornoroni seguramente, pero todavía no hay ninguna confirmación, pero... Lo que vos venías estimando el otro día, especulando en función de que al ser el presidente del bloque No puede, no se le es encima. difícil compatibilizar las dos cosas. Tendrán que buscar, porque la verdad es que sería nada menos que la persona que fuera a manejar todo el plenario, que recordemos, ya tuvo un desarrollo bastante llevadero. Realmente durante el mes de enero, hasta que se llegó al recinto finalmente con esta iniciativa, que veremos en todo caso que si entonces tiene que alcanzarse el dictamen para la otra semana, entonces llegar al recinto. Dicen que 2 días les alcanzan, esperemos que sí, veremos si en todo caso se establece se apela a esa alternativa de, bueno, suspender a las 12 de la noche, entrar en una prórroga. Tal vez se haga el primer día, pero el segundo día le meten con todo para... Claro, para apurar los trámites y llegar a tiempo, ¿no? Tiene que ser la manera. Esos cambios, en todo caso, de reglamentos, veremos si en el transcurso de este año se avanza, porque con modificación en el reglamento, porque siempre se insiste con aquello de, bueno, cortar a determinada hora, y ahora tenemos una de las comisiones que se constituyó esta semana, fue la de peticiones, poderes y reglamentos, que tal cual habíamos anticipado acá mismo, es presidida por la diputada Silvia Los Penato, que es una apasionada por el reglamento. por la justicia y conocedora del Claro, muy del conocedora del reglamento, entonces, y ya dijo que se va a hablar, y por ejemplo sacó un tema que me parece que lo vamos a hablar a lo largo del año, es un tema interesante, Lourdes, te lo planteo a vos para avanzar con ese tema. Anota, Lourdes, por favor. Anoto, mira, Es acá una tarea cuestión para que la tiene que casa. ver A ver. con las licencias de los legisladores, y sobre todo con las licencias de las legisladoras. Digo, por el hecho de Y es que... un tema. Porque ya lo comentamos acá alguna vez, ¿Un me tema? parece, que la posibilidad de que si se produce una situación como por ejemplo la de Camila Crescimbeni, que dio a Sí, por luz maternidad. gemelos, prolongar el mandato, Y lo que plantea. que, claro, durante el tiempo que ella está ausente, que ante circunstancias determinadas, Tenga un muy de fuerza reemplazo. mayor, pueda tener un reemplazo, que la reemplace quien la siga En la pero que no se haga, o sea, como alternativa, como Costumbre, avivada. tengo... No, claro, Estamos bueno, hablando por de- supuesto, tendrá que tener de dar a un luz. certificado, tendrá que tener Bueno, ahora el comprobación. diputado Tailade, por ejemplo, Claro, ¿no? bueno, es una exactamente. situación complicada, sí. de salud, por ejemplo, que, bueno, él obviamente que sabemos que siempre quiere estar a la altura de las circunstancias y trabaja un montón, pero bueno, hay cuestiones de salud que hacen que por ahí no Por puedas supuesto. estar presente, Así ¿no? es, por eso. Y teniendo un año también tan movido y más para su bloque, creo que debe haber también situaciones muy especiales, ¿no? Seguramente una de las cuestiones por las cuales no quieren avanzar con ese tema es porque no se produzcan avivadas. Pero me parece que Sí, somos también se a puede. esta altura de ¿Qué la tipo de situación. avivada? No sé, te pregunto, es una especulación. Supongamos que se invente una afección, y me parece que eso realmente a esta altura de la... ¿Pero qué? Pero está bien, Que ¿y para, haga- ¿con qué que haya motivo? un- ¿Con qué motivo te inventarías? para ¿Que te quieras sacar hacer del viaje? medio a una persona, entonces que le inventen algo Ah, bueno, pero eso con la tenés que- anuencia de esa persona, que tendría que contarla,
Pero estoy diciendo una alternativa Está bien, que estoy escuchando. podría Acá llegar- votó una persona que no era diputada, así que, digamos... Claro. Pasaron tantas cosas, no por nos eso acordemos. por digo, favor. Claro, no entonces- entendía cuál era la maniobra. Pero por eso, lo que planteaba en su momento, lo planteó en la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamentos, Peticiones, Poderes y Reglamentos el año pasado o el anterior, me parece, hablaban de esa alternativa. Y el ejemplo muy conocido y reciente es Camila Crescimbeni, también, que muchas veces hay que... Claro que es más, llegó a venir con los chicos recién Sí, con nacidos. la beba, sí, con la beba el bebé. recién nacida al recinto. Y Claro. justamente, y por ejemplo tenemos situaciones, por ejemplo, que una diputada como María Luján Rey estuvo afectada por cáncer el año pasado, Mirá, o algo, un cáncer una muy enfermedad. difícil que tenía el año pasado y prácticamente no pudo estar en lo que la última parte de la gestión. Entonces, en esos casos y en congresos con tantas minorías, Claro, a lo cuando mejor están fraccionados, cuando no vale te podés tanto un dar el voto, lujo. vale tanto un voto, Sí. tener la posibilidad de reemplazarlo por alguien otro. Claro. Y que haya un periodo de tiempo también, Claro, ¿no? Es decir, bueno, determinado. más de 3 meses. Bueno, no o importa, lo vas viendo, menos eso, de, claro, eso claro, lo vas que se viendo, puede lo hacer, prolongás que y se sigue puede estando- hacer por tiempo, ¿no? Claro. Por periodo. Es decir, cada 3 meses se renueva ese plazo, ¿no? Cada un mes, Seguramente, cada sí. 2, bueno, eso se verá. Eso seguramente lo vamos a ver en el debate que se va a dar en la Comisión de Peticiones, Poderes y No creo que tenga Reglamentos. oposición, donde hay una muchos- medida por el estilo, no creo que tenga oposición. Yo no veo y por qué. en su momento no avanzó. Veremos si, Mirá. sí, pero inclusive en ese debate de esta semana, estos se juntaron el miércoles pasado, inclusive, y vale el chivo en ese momento, durante Entrega las menciones, de las parlamentarios. menciones de autoridades así, Ajá. Germán Martínez le dijo a la flamante presidenta, le dijo, bueno, la felicitó por haber Habrá obtenido el premio parlamentario el día anterior justamente, y entonces en ese caso, bueno, también se dio una situación jocosa porque le dijeron a Martínez, él había salido segundo justamente, y entonces él dijo, bueno, pero no es lo mismo, y después dijo, bueno, como Reutemann, recordando que Pero era... no recordemos toda la frase del Lole. Y él ¿no? dijo, no, tan mal no... hay algo que no me gusta, ¿no? Sí, Digo. no, pero él dijo, tan mal no le fue Claro. a él. Pero bueno, veamos ahora, cambiando el ángulo de la información, volvemos al tema prepagas, obras sociales, y bueno, veamos lo que decía el vocero presidencial Manuel Adorni. En primer lugar, comunicarles que por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representa cerca del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí, por IPC. Por el índice de precios al consumidor. Además, deberán aplicar como máximo este índice de precios al consumidor para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses. Esto es el resultado de una medida de tutela anticipada que se dictó a raíz de una denuncia por presunta cartelización. El gobierno del presidente Milei, lo he dicho acá en otras oportunidades y sobre diferentes temas, no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista. La Argentina de la Avivada se terminó el 10 de diciembre, el 10 de diciembre último. Adicionalmente, y a los mismos efectos, esta mañana la Superintendencia de Salud, como organismo fiscalizador, está presentando una medida cautelar ante la justicia para obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado de medicina prepaga a retrotraer el valor de las cuotas y devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre a la fecha. La superintendencia no controla más los precios, pero sí busca garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos. Ahí lo escuchábamos al vocero presidencial hablando de un tema clave, ha sido clave a lo largo de esta semana, como es la cuestión de las prepagas.
Volvemos al tema de la conformación de comisiones que se dio esta semana. Recordemos entonces, las 46 o 45 ya están conformadas y hay una que está en discusión, pero esa seguro que va a ser la presidencia, le corresponde, no hay discusión en ese sentido, a La Libertad Avanza. Entonces, en este ranking que hicimos ya la semana pasada y ahora lo volvemos a hacer, ¿cómo quedaron en definitiva las comisiones? Los números. Acá esta semana A ver, ¿lo tenés ahí? sí, por supuesto. Sí, ¿cómo no va a ser la talla? Yo estaba buscando, dije, ¿dónde está? Que yo había Lo anotado. tenemos, sí, es lo que más nos gusta. Auspicia este momento. Auspicia Este momento el tan señor. importante. Esta semana repuntó Unión por la Patria porque justamente ya se sabía. Ya había sacado diferencia la semana pasada. Claro, y esta semana ya había llegado a 11, y esta semana de las 13 comisiones que se conformaron esta semana, hubo 7, nada más de la mitad, correspondieron a Unión por la Patria, que termina encabezando 18 comisiones. Después La Libertad Avanza, no tan mal no le fue, pero en última instancia es la segunda fuerza. O sea, el sistema DON yo creo que me parece que queda bastante bien representado, porque queda con 9 comisiones. El PRO queda con 8, recordemos, el PRO tiene un diputado de menos que la segunda minoría. Ahí, no sé. Claro, bueno, el DON más o menos, pero... Sí, un diputado, 38 y 37. Unión por la Patria tiene 11. 9 y 8. Tiene 18 Unión por la Patria, 9 la Libertad Avanza, entonces 8 el PRO, 6 la UCR, que recordemos la UCR tiene 35 diputados, entonces más o menos proporcionalmente está bien, y 5 le quedaron a Hacemos Coalición Federal, que tiene 23 diputados, entonces más o menos se respetó bastante el sistema DON. Sí. Dentro de las comisiones también se respetó el sistema DON. Obviamente en las comisiones principales siempre se arregló de modo tal que la oposición más férrea no sea un inconveniente en esto, que de todas maneras las comisiones, yo siempre digo, es todo muy relativo, porque en definitiva las cuestiones se terminan viendo, la mayoría los pingos se ven en la cancha. A la hora de las votaciones, y eso es en el recinto, y eso es lo que va a terminar sucediendo. La última comisión que se conformó fue la de Comisión de Libertad de Expresión, que quedó en manos de La Libertad Avanza. Pero no designó autoridad. Claro, y esa fue otra de las constantes que se dio. Hay mucho sin designar. ¿Pero presidentes o hay de todo, de todo. Pero presidentes hay muchas comisiones sin presidente. Hay un par, digamos, hay por lo menos 2 o 3, me parece 2 seguro, no sé si 3. Y me parece que son bastante, porque que no tengas todavía el presidente elegido, claro. Está bien, no cambia, no pasa nada, ya está asignado. No es por una cuestión que tenga que ver con una decisión política. No, pero seguramente esto tiene que ver, por ejemplo, lo de ayer de La Libertad Avanza en cuanto a libertad de expresión. Tenemos juicio político que todavía no está definido. Sí. Está libertad de expresión. Claro, libertad de expresión no está, o sea, no está definida y es de La Libertad Avanza, pero tiene que ver también con esto que La Libertad Avanza ha cambiado el presidente, nada menos. Ahora, o sea que... Y ten en cuenta que también se puede quedar... en este caso ya legislación general sin su presidente. Claro, bueno, todavía sigue siendo, ahí va a haber un enroque cuando se dé, en definitiva, bueno, veremos cuando eso suceda. Tenemos ahí 2/3, capaz nos está faltando otra más. Pero que va a cambiar. Neta de que todavía no hay una designación oficial, serían estas dos. Que mencionamos, el juicio político. Claro, el juicio político la sacaría porque hay dos partes de la... hay una parte de la Cámara que piensa que está elegida y otra no. Bueno, son 3 historias distintas. Así que lo dejamos. Pero sé que hay 2, por lo menos, que no tienen todavía la presidencia, que en definitiva, bueno, cuando se llame... Recordemos también eso había pasado inclusive con la Comisión de Previsión, que llegado el momento no tenían al presidente. Claro, porque cuando se armó la comisión, y es más, si querían nombrar a alguien que no formaba parte, tuvieron que darle la entrada para que salga otro radical y así pudo entrar la diputada Connie. Y esa comisión que, bueno, tuvo mucha actividad y esta semana terminó emitiendo, no lo dijimos porque tuvimos muchas comisiones así, pero terminó emitiendo 4 dictámenes. Eso fue el martes pasado. El martes pasado, sí, a las 16, me acuerdo, porque era la entrega de premios y nos competía un poco. Sí. Pero en definitiva terminaron haciendo 4 dictámenes que tratarán de llevarlo, pero le falta, como siempre decimos, le faltaba el complemento en presupuesto y hacienda, que habrá un emplazamiento seguramente. Y llegamos al final de esta semana muy intensa.
pero no es nada con relación a lo que va a ser la semana intensísima que nos espera. Ay, sí, bueno, habrá que trabajar mucho. Así es. No Gracias, Lourdes. Hasta Buen la fin de próxima. semana. Buen fin de. Igualmente para ustedes, gracias, José. Buen fin de semana, Lourdes. Muchas gracias. Y con ustedes nos volvemos a ver el lunes que viene a las 15. Y ahora lo dejamos en compañía de Amanda Alma, en su equipo de tercera edición. Será hasta el lunes que viene. Buen fin de semana.